Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, qué bueno que nos acompañen en Primer Círculo. Hoy vamos a discutir un tema que viene de esa decisión de hace algunas semanas de los ingleses de votar por el Reino Unido, en sentido que los ingleses y los galeses, porque los escoceses y los irlandeses no lo vieron igual, de salirse de la Unión Europea. Y la pregunta que nos queremos plantear Federico Reyes y yo hoy es esa señal que nos manda este referéndum. ¿Cuáles son sus causas? Digamos, es muy fácil decir, es que los ignorantes votaron en contra de sus intereses. Yo creo que es una mala respuesta. Yo creo que hay que partir del supuesto de que hay una serie de individuos que están viendo en el balance de qué nos da la globalización y qué nos quita, que quieren recuperar pues, un mundo con menos competencia, menos vulnerable a los cambios de afuera. Y aunque creo que todos los economistas siguen diciendo que la economía funciona mucho mejor con intercambio, pues hay algunos que de hace algunos años ya habían advertido, y uno de ellos es este profesor de Harvard, Dan Roderick, que escribió un libro que se llama The Globalization Paradox, que básicamente lo que dice es, tú no puedes tener al mismo tiempo esta hiperglobalización que tenemos ahora, un Estado nacional y democracia. Tienes que escoger dos. Y los ingleses y los galeses sí, aceptaron o prefirieron democracia y nacionalismo, menos globalización. Entonces yo creo que es una llamada de atención. Yo creo que tendríamos que ir como desmenuzando estas causas, que yo empezaría nada más de saque, Federico, que tiene que ver que contra lo que esperaban los economistas, si bien la economía ha crecido y el bienestar general se ha aumentado, los perdedores son muchos y muy difícilmente se vuelven a reenganchar en trabajos con los niveles salariales que perdieron cuando su sector se ve transformado por la globalización y el cambio tecnológico. Es difícil luego distinguir a ambos, pero el cambio tecnológico que viene aparejado a. Entonces, no sé, me parece que es una tesis interesante. Mira, leía yo en un periódico alemán, leía yo algo que es muy cierto, ¿no? Dice, no supieron explicarles. Y algo hay de esta cuestión, ¿no? O sea, el gobierno de Cameron coqueteó, hay que ser muy honestos, el gobierno de Cameron coqueteó con la posibilidad de quedarse el mejor de los mundos, reelegirse, jalando parte de los votos de los que estaban en contra. Y le salió mal el asunto. Sí, se la pasó hablando mal de la Unión Europea. Sí, dijo, en un programa de televisión que vi por allá, decían, bueno, si lleva 5 años hablando mal de la Unión Europea, pues cómo iba a esperar que ahora en 6 meses iba a voltear la percepción. Es decir, por un lado no pudieron explicar los beneficios que esto trae, decían los españoles, van a perder la posibilidad de hacer turismo en España, no es que la vayan a perder, pero va a ser más difícil, los automóviles alemanes van a entrar con más dificultad, y enumeraba una serie de bienes y de, digamos, beneficios que esto le trae a la población inglesa. Pero por el otro lado también hay que admitir que hay áreas muy sensibles. Yo creo que la cuestión de la migración también la Unión Europea no la supo plantear. Y para los británicos, que como decía Canetti, se ven como en un barco, el pensar que a su barco se van a subir una serie de individuos que no pertenecen a su tripulación, fue una agresión que fue mucho más allá de lo que nos podemos imaginar emocionalmente hablando. Y lo estamos viendo con el señor Trump. Es decir, qué bueno que ocurrió lo del Brexit, no me refiero, no es que yo lo festeje, pero que ocurrió porque nos permite con algunas semanas de antelación analizar lo que está haciendo el señor Trump con la migración, con el tema de la migración y las consecuencias que esto puede tener en la primera potencia económica del mundo, ¿no? Yo creo que lo has dicho bien y lo pondrían un poco distinto. Hay un elemento que para mí como tecnócrata que soy me cuesta luego trabajo agarrar y que tú lo entiendes mucho mejor, que es el tema de la identidad. Si yo vengo de una familia de inmigrantes, por lo menos la mitad directa, entonces me cuesta mucho trabajo esto de que los migrantes no se puedan asimilar. Mi esposa también es de una familia de inmigrantes, mis hijos tienen toda la mezcla de sangres que te puedas imaginar. Pero claramente hay una serie de valores culturales que hacen muy difícil la asimilación de individuos que vienen de otras razas, por usar ese término horrible, pero de otras expresiones raciales, de otras religiones, de otras culturas. Y el Reino Unido estuvo sometido a una primera oleada terrorífica en los 70 desde el punto de vista de esta visión de me están cambiando el país, que es toda esa migración asociada con los países del Commonwealth.
Y cuando estaban saliendo de esta, les llega, y aquí hay un primer tema que habría que desmenuzar con más cuidado, Tony Blair pudo haber pedido medidas atenuantes Sí, de para acuerdo. la entrada de los trabajadores de Europa del Este. Dijo que entren ya porque económicamente es lo mejor. Y tiene razón. Hay empresas europeas que están en el Reino Unido porque tienen la capacidad de contratar a los ingenieros polacos y que a lo mejor ahora se regresan a Europa porque sin esos ingenieros no es que el que perdió su trabajo en una mina hace años se va a poder volver ingeniero sofisticado de software. No funciona así la economía contra lo que dicen los libros de texto. Pero lo cierto es que lo hizo, lo aceptó y lo que tú dices es contundente. Y tenemos que ver esto a la luz de lo que está pasando en América del Norte. Yo celebro ahora, nuestro amigo Jorge Castañeda se enojará, que qué bueno que no se permitió la libre tránsito de personas, pues si no nos habrían echado hace mucho tiempo. Digamos, si hay un tema muy sensible que creo que no fuimos capaces de anticipar y que es cuando tú ves las encuestas, es la parte más complicada de racionalmente discutir. Estos son distintos, estos me están quitando mi lugar en la cola, que no entren más. Fíjate que además hay que también ponerlo en una perspectiva dinámica. En Alemania hace 20 años hablar del tema de la migración era incendiario. Y los turcos, hablar de los turcos y de la probabilidad de que los turcos tuvieran derechos políticos, bueno, eso simple y sencillamente... Y son paréntesis rápido. Es un país, Alemania, donde por nacer en Alemania no tienes derecho al voto. Así es. Inglaterra es un país donde por nacer sí lo tienes. Y eso cambia los términos del Totalmente, ¿no? El jus sanguini y el jus soli. Pero es curioso porque en Alemania lo que hicieron fue la versión intermedia. Abrieron las puertas, pero uno los ve a estos migrantes hablando alemán. Y vienen de Rusia, vienen de Túnez, vienen de cualquier parte del mundo, pero han entrado a los códigos alemanes. ¿Qué es lo que de alguna manera planteó Sartori, el liberal Sartori, en uno de sus más recientes libros, en donde dice, bueno, está muy bien esto de abrir las puertas, pero ellos tienen que aceptar un código de comportamiento democrático, ¿no? Nos parece reciente, pero es un libro de hace por lo menos 15 años, el de multiculturalismo y nacionalismo. Sí, donde dice, bueno, todo tiene un límite, lo dice el liberal Sartori. El liberal ¿no? Sartori dice que eso de que todas las culturas son iguales, no. No. Si aquí vienen invitados estos señores, tienen que de alguna forma adaptarse a nuestros valores, principios, lenguaje, etcétera, y claramente no lo han hecho. Y claramente no lo han hecho. Y tú fíjate qué curioso, lo dice un Sartori que es italiano de origen, ¿no? Y que dice, bueno, yo me adapté a este país. Vive en Nueva York. Vive en Nueva York, la clase en NYU, ¿no? En Colombia. En Colombia. Entonces, bueno, está ahí y dice, yo me adapté, yo tuve que adaptarme y yo exijo que los que entren se adapten. Ahora, tú citaste hace un par de semanas una encuesta fantástica que valdría la pena que mencionaras los highlights, los puntos más destacados, porque es información muy fresca de cómo nos están viendo en Estados Unidos y tiene que ver con este proceso de... Mira, sin duda, qué bueno que lo mencionas. Salió hace 2 o 3 semanas, hace 2 semanas, está en la referencia en mi artículo de hace 2 semanas, y el argumento central de esta encuesta es, hay un gran desfase entre cómo ven los Estados Unidos a su socio del norte del TLC, que es Canadá, a su socio del sur, que somos nosotros. 70% ven bien a los canadienses, solo 30% nos ven a nosotros. Y eso genera una tensión respecto a la estabilidad de esta zona de libre comercio, no de libre tránsito, esta zona de libre comercio. Pero datos muy reveladores, más de la mitad de los encuestados querrían un muro entre México y Estados Unidos. Es increíble. Suena una locura. Increíble. El 30% creen que Brasil es un país moderno, pero solo el 15% que México es un país moderno. Cuando en cualquier indicador, México y Brasil son bastante parecidos, en algunas cosas estamos mejor, en algunas otras están ellos peor. Pero claramente la imagen que hemos proyectado con la violencia, con lo que discutíamos la semana pasada de carreteras tomadas, con la propia cercanía que lleva a que muchos más ciudadanos de Estados Unidos conozcan México que Brasil, es una imagen que genera una tensión como casi estructural, que es la que Trump está capturando. Y mira, ahí decías, en ese artículo decías algo que es muy importante. La verdadera salida en el largo plazo es explicar los beneficios, explicar por qué el consumidor, ese abstracto al que pertenecemos todos, porque no todos somos productores, pero consumidores, todos somos consumidores, por qué esa gran masa amorfa
que se expresa a través de cada acto de mercado, ¿no? Si entras a un supermercado y puedes comprar un vino italiano, un vino chileno o una fruta que proviene del otro lado del mundo y que tú no produces en tu país, bueno, ese consumidor es un gran poder y a ese consumidor los mexicanos no hemos podido llegar. Y mucho menos hemos logrado hacerlo entender del otro lado. Porque incluso está el argumento, lo han hecho en algunos y bien armado, pero no lo han sabido explicar los políticos. Hoy la industria de Estados Unidos automotriz, si no fuera por los componentes mexicanos y canadienses, no podría competir, punto. Habría menos empleo en el sector automotriz si no fuera por las complementariedades de las tres economías. Y también decía en este artículo, que es lo más complicado, que con los hechos tenemos que convencerlos de que somos un socio confiable, y ahí es donde estamos muy rezagados, porque hicimos reformas, pero no hemos sido capaces de implementarlas de forma tal que se vea qué implicación hacia adelante podría tener este tipo de reformas. Seguimos atorados en problemas del siglo XIX, como que los maestros se han contratado por mérito, cosa que en Francia se resolvió, supongo que desde fines del XIX. Seguramente. Y mira, también hay que decirlo, no hemos tenido un diseño de política de comunicación en América del Norte, en Estados Unidos. No es fácil, o sea, los cónsules tienen mucho trabajo consular. Llegar a las estaciones de radio no es fácil, poder expresar los intereses del consumidor de Estados Unidos en Estados Unidos requiere una estrategia especial. Yo creo que en toda esta nueva corriente o reacción que estamos viendo anti-globalización o de nuevo proteccionismo, como queramos llamarlo, hay en muy buena medida también desinformación, un enorme contenido de desinformación. Pero bueno, el tiempo no da para que podamos tener más información. Qué bueno que pudimos discutir este tema. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión de Primer Círculo y los esperamos el siguiente lunes. Nos vemos el próximo lunes en Primer Círculo. Buenas noches.